Hace un mes revisamos el rendimiento de la Lenovo IdeaPad Gaming 3 con la RTX 3050 y el i5 11300H con 8 GB de RAM. Pero esta portátil, así como la gran mayoría de laptops gamer, se pueden actualizar la memoria RAM, lo que quiere decir que se les puede agregar más de lo que ya viene de fábrica. En el video pasado hice el tutorial para que puedas hacerlo tú mismo, pero una vez agregado los 8 GB de RAM, que en total serían 16 GB, ¿realmente sube su rendimiento? Eso lo veremos hoy. Pero antes... Este video llega gracias a GIF-Gmol. GIF-Gmol es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí podemos encontrar claves de Windows 10 Home o Professional a un precio totalmente reducido a comparación con las tiendas de Microsoft. El único detalle de las claves de Windows es que son claves OEM, por lo que se adhieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de $200 a menos de $15 es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con PayPal o con tarjetas Visa o Mastercard. Y lo mejor de todo es que el código te llega al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video, además de un código de descuento. Muchas gracias a GIF-Gmol por patrocinar este espacio. Primero hablemos del rendimiento en general. Tener 16 GB de RAM siempre es bueno para todo tipo de trabajo profesional, ya que esto te permite trabajar con una mayor cantidad de datos en simultáneo. Por ejemplo, si editas un video, todo el media que uses para ese proyecto se almacenará temporalmente en la memoria RAM, por lo que mientras más capacidad tengas, tendrás mayor libertad para editar proyectos con videos e imágenes de manera más suave. Esto pasa lo mismo con proyectos de diseño 3D y hasta trabajos de desarrollo con múltiples servicios. 16 GB es el estándar de hoy en día para la mayoría de trabajos, aunque por ejemplo si trabajas con videos en 4K, probablemente necesites 32 o 64 GB. Ahora, de por sí se dice que con 16 GB de RAM puedes potenciar tu sistema, mejorando su rendimiento. Yo lo definiría de un modo distinto. A día de hoy, 8 GB puede limitar tu ordenador, ya que de por sí el sistema operativo de Windows puede coger poco más de 3 GB, y si usas Chrome y entras a Facebook desde muchas pestañas, dentro de poco ya estarás usando 7 GB o más. Obviamente el sistema hace todo lo posible para que pueda entrar en la RAM que tiene, y si tienes poca capacidad todo estará muy comprimido y habrá muchos procesos que no se podrán realizar en segundo plano. Con 16 GB de RAM, por lo menos le darás espacio para poder realizar la mayoría de trabajos de forma holgada y tu CPU no se limitará por la memoria al realizar trabajos en segundo plano. Por ejemplo, en el caso de Cinebench R23 tenemos una mejora en el puntaje aunque es algo mínima. Esto es porque para renderizar esta imagen en realidad no necesita más de 8 GB y todo recae en la potencia del CPU. Si en caso realizara esta prueba con otras tareas en simultáneo, habría más diferencia. Si quieren que hable más sobre cómo afecta el rendimiento de la RAM en los trabajos, puedes escribirlo en los comentarios. Ahora sí, pasemos a lo que probablemente la mayoría quiere saber: cómo mejorar el rendimiento en juegos. Comenzamos con Dota 2. Con los gráficos en el mejor aspecto, tenemos una media de 95 FPS, aunque en grandes teamfights puede bajar hasta 75. Esto es una mejora teniendo en cuenta que con 8 GB de RAM, con la misma configuración, la media era de 85, pero podíamos bajar a menos de 70 fotogramas. Esto se debe a que con los 8 GB la gráfica solo usaba el 60%, mientras que con 16 GB de RAM usa 70 u 80%. Con la configuración en el más rápido tenemos una media de 125 FPS, con algunas subidas de hasta 144, aunque claro, también podemos bajar a 90 fotogramas. Otra vez vemos una mejora con los 16 GB de RAM, ya que con los 8 GB rondamos solo por los 100 FPS, usando el 30 o 40% de la gráfica, mientras que con los 16 GB ahora su uso ronda por el 50%. Por lo que podemos decir que sí tiene una mejora con los 16 GB de RAM, en especial porque ahora podrás usar con mayor tranquilidad el monitor de 120 Hz. En Counter-Strike Global Offensive tenemos algo muy curioso. Con los gráficos en alto, con 8 GB de RAM, tenemos una media de 100 FPS, pero podemos ver que la gráfica ya usaba el 99% de uso, por lo que cuando lo probé con 16 GB no esperaba un resultado distinto. Sin embargo, los resultados variaron un poco. Ahora tenemos una media de 110 con subidas de hasta 130. En medio tenemos un promedio de 130 a 140 FPS con subidas de hasta 160. Digamos que 20 FPS más a comparación de los 8 GB de RAM. Con los gráficos en bajo y muy bajo tenemos un resultado similar. En ambos obtenemos una media de 150 y 160 fotogramas respectivamente. Aunque en muy bajo podíamos subir hasta poco menos de 180. Esto es muy distinto a lo que encontramos con los 8 GB de RAM, ya que con los gráficos en bajo solo alcanzamos 150 FPS y la media era más por los 140.
ni que hablar en muy bajo, que no podía mantener el uso de la gráfica a más de 80%, algo muy diferente a cuando usas los 16 GB de RAM, que siempre trata de usar el 99% de la gráfica, y gracias a esto podemos sacar provecho a un monitor de 165 Hz. En Fortnite es algo más mixto. En DirectX 11 con los gráficos en épico tenemos una media de 55 FPS en exteriores y 67 en interiores, casi muy parecido a los resultados que teníamos con 8 GB. Con los gráficos en alto tenemos una media de 80 con subidas a más de 90 FPS, el cual también es un resultado muy parecido a los 8 GB de RAM. A partir de aquí los resultados cambian. Con los gráficos en medio, los FPS rondaban por los 130 con subidas de hasta 150 fotogramas. Esto es totalmente distinto a los números que obtuvimos con los 8 GB, en donde solo conseguimos 110 FPS y la gráfica no usaba más del 80%. Con el Dual Channel, la gráfica sí usa el 90% de su uso. Con los gráficos en bajo, los FPS siguen subiendo en exteriores. Tenemos una media de 170 FPS, mientras que en interiores rondamos por los 200 fotogramas, subiendo incluso hasta los 230. Esto es porque el uso de la gráfica en la mayor parte del tiempo mantiene su uso cerca del 90%, mientras que con los 8 GB de RAM, el uso de la gráfica rondaba por el 80 y 60%. En DirectX 12, con los preestablecidos en épico, tenemos una media de 12 FPS, muy parecido a lo que teníamos con los 16 GB de RAM. Tal vez la única diferencia es que no se frisea tanto, aunque igual es injugable. Con los gráficos en alto, tenemos una ligera mejora, con una media de 33 FPS con subidas a 40, siendo mucho más jugable. Si lo comparamos con los 8 GB de RAM, tuvo una ligera mejora, ya que le ayuda a pasar la barrera de los 30 FPS. Con los gráficos en medio, los FPS rondaban por los 70, con subidas de hasta 85 fotogramas. Aquí sí es una mejora a comparación de los resultados que obtuvimos con los 8 GB, pero tampoco es una gran diferencia, aunque en interiores sí podemos subir a más de 90. Con los gráficos en bajo, tenemos una media de 110 FPS con subidas de hasta más de 120. Aquí sí vemos una gran mejora a comparación de los resultados que obtuvimos con los 8 GB, donde incluso por poco llegaba a más de 90. Esto es nuevamente por el uso de la gráfica, mientras que con 8 GB de RAM el uso rondaba por el 70%, con los 16 GB de RAM la gráfica usa entre el 80 y 90%. En el video anterior mencioné que con DirectX 12 parecía que se topaba con un cuello de botella con el CPU, pues con los 16 GB de RAM, el uso del CPU con los gráficos en bajo era algo menor, rondando más por el 80%. Así que de cierta forma puedo decir que los 16 GB de RAM también ayudó a que el CPU no esté tan copado. En lo que respecta a Ray Tracing, como comenté en el video análisis, no me parece que la 3050 tenga lo necesario para usarlo, mucho menos siendo un juego eSport. Por ejemplo, usando el Ray Tracing en alto con los gráficos en bajo, tenemos una media de 45 FPS. Pasemos a los juegos AAA. En GTA con los gráficos en muy alto, tenemos una media de 105 FPS, con subidas de hasta más de 120. Con los gráficos en alto, tenemos una media de 130 FPS, con subidas hasta 150. Si bajamos los gráficos a normal, la media se mantiene por 155 fotogramas, pero en este caso puede sufrir microcortes. Solo los resultados con los gráficos en muy alto fueron parecidos a los que obtuve con los 8 GB, pero en alto y normal los resultados fueron totalmente distintos, especialmente en normal, ya que con 8 GB solo rondaba por los 100 FPS con 70% del uso de la gráfica, mientras que con 16 GB usaba más del 80%. En GTA Online, solo con los gráficos en muy alto, ya teníamos 88 FPS de media, algo muy distinto a los resultados que obtuvimos con los 8 GB, ya que en este último apenas rozábamos los 60 fotogramas. En Call of Duty Warzone, con los gráficos en Ultra, tenemos una media de 45 FPS con subidas a más de 50. Esto es una ligera mejora si lo comparamos a los resultados que obtuvimos con los 8 GB. Con los gráficos en equilibrado, la media es de 60 FPS, pero si estamos en una zona más pequeña como en el Gulag, los FPS suben a 70 u 80. Solo en lugares como este, la gráfica usa más del 90%, ya que cuando estamos en el Battle Royale, siempre usa menos del 90%. En lo personal, creo que aún falta mejorar la optimización del juego, en especial para aprovechar las gráficas de portátiles. Con la configuración gráfica en mínimo y básico, tenemos el mismo resultado, 70 FPS de media, pero con menos uso de la gráfica, un resultado bastante parecido a lo que conseguimos con los 8 GB. En Shadow of the Tomb Raider, en alto tenemos una media de 45 FPS, con subidas de a 50. Con los gráficos en normal, la media sube de unos 58 a 60 FPS, incluso podemos estar muy cerca de los 70 fotogramas. Con los gráficos en bajo, tenemos una media de 73 FPS con subidas de hasta más de 80 fotogramas.
Si lo comparamos con los resultados con los 8 GB, tanto en medio como en bajo, tenemos resultados muy distintos, especialmente porque la gráfica no usa su 100%. Además, el CPU rondaba por el 90%, por lo que nos hacía entender que tenía un cuello de botella. Esto es curioso porque con los 16 GB de RAM no tuvimos ese fenómeno. Es más, hasta con las configuraciones en el más bajo podemos tener hasta 100 FPS. En Metro Exodus normalmente hago las pruebas con DirectX 11 y DirectX 12. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro, con gráficos ultra y alto, eran muy similares, mientras que en medio bajo, con la versión 12, no usaba su 100%, por lo que me enfocaré en los resultados de DirectX 12. Con los gráficos en ultra, tenemos una media de 35 FPS, algo muy similar a los números con los 8 GB de RAM. En alto, los FPS se suben a una media de 53 FPS, nuevamente con números muy parecidos al resultado que obtuvimos con los 8 GB. En media, la cosa cambia, mientras que con 8 GB rondábamos por los 68 FPS, con 16 GB en Dual Channel estamos por los 75 FPS de media. Con los gráficos en bajo, la media sube a unos 110 FPS, aunque claro, podemos bajar a poco menos de 100. En el tema de Ray Tracing es lo mismo. Con los gráficos en medio, pero con el Ray Tracing en ultra, con el DLSS activado, tenemos una media de 50 FPS y es bastante jugable. Como ya lo había mencionado, aquí sí creo que vale la pena. En Red Dead Redemption 2, con los gráficos en mejor calidad, tenemos una media de 55 FPS que puede bajar a 49. Con los gráficos en equilibrado, tenemos una media de 69 FPS. Con los gráficos en el mejor rendimiento, que vendría a ser todo bajo, la media sube a unos 80 FPS. Si lo comparamos los resultados con los 8 GB de RAM, podemos ver que los FPS subieron para la configuración de equilibrado y mejor rendimiento. En ambos, la mejora fue de unos 10 FPS más o menos. En Far Cry 5, a diferencia de todos los juegos anteriores, es el que no ha variado mucho en todas las configuraciones. En Ultra tenemos una media de 72 FPS, lo mismo que teníamos con los 8 GB. En alto, la media es de unos 80 FPS, mientras que con los 8 GB era de 76. En normal, lo mismo, solo sube unos 3 FPS más, y en bajo, la diferencia es de 6 fotogramas. Para terminar, Assassin's Creed Valhalla. Con los gráficos en muy alto, tenemos una media de 3 FPS, injugable. Si lo bajamos a alto, la media sube ligeramente a 21 FPS. En normal, la media era por los 60 FPS, aunque podíamos bajar hasta 50 fotogramas. Con los gráficos en bajo, la media era de unos 85. Si lo comparamos con los resultados con los 8 GB, tanto en muy alto y en alto, no varía casi nada, pero en normal y bajo tenemos un aumento de unos 5 a 15 FPS respectivamente. Con todo esto podemos sacar una conclusión sobre los 16 GB de RAM en Dual Channel. Primero, como ya había mencionado en otros videos, 16 GB en Dual Channel ayuda a que la gráfica mantenga su uso cerca del 90%. En algunos casos tenemos una gran mejora como en Fortnite, y en otras puede que solo suba unos 10 a 15 FPS. Es muy curioso porque en juegos como GTA V, en donde es muy común que la gráfica no use su 100%, con los 16 GB hace lo posible para mantenerse cerca del 90%, incluso en el modo online. También hemos podido ver que de cierta forma, los 8 GB en Single Channel puede ayudar a que se presenten cuellos de botella entre el CPU y la gráfica, algo que no sucede con los 16 GB. En lo que respecta a streaming, el cambio de 8 a 16 GB es crucial, aunque bueno, creo que en parte era obvio. Con los 8 GB era muy inestable, no solo en X264, sino también con el codec en Bank. En Fortnite, con ninguno de los codecs podíamos tener 60 FPS estables. Sin embargo, con los 16 GB podemos tener hasta 120 FPS con el codec X264 en Fast, aunque claro, teniendo el CPU copado a más del 90%. Lo mejor es que también puedes usar el codec de Nvenc, que no tiene la misma calidad del 264, pero que se defiende bastante bien, y con los 16 GB no merma mucho el rendimiento de la gráfica, teniendo una media de 150 FPS en bajo con DirectX 11. Por lo que si te preguntas, ¿vale la pena aumentar la memoria RAM a 16 GB en Dual Channel? Pues claro que sí. Si es para streaming o temas de productividad, no tienes excusa, y si te interesan los FPS, entonces también necesitas el Dual Channel, en especial para las configuraciones de gráficos bajos. Por ejemplo, en los juegos eSport puedes ganar hasta un 50% más de FPS, y en juegos AAA puede aumentar un 15% de fotogramas en configuraciones medianas, además de dar mucha más estabilidad al usar el Ray Tracing. Sinceramente, la RTX 3050 es una de las mejores evoluciones de la gama gamer de entrada.
puede tener ciertos límites para el ray tracing, pero para juegos eSport ya podemos hablar de 200 FPS a más, e incluso disfrutar juegos AAA en Ultra o si deseas jugar con los gráficos en normal con más de 70 FPS, además de poder streamear con 100 FPS. Claro, siempre y cuando tengas el uso del Dual Channel con 16 GB o más. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete si no lo estás, comparte el video con tus amigos y no te olvides de seguirme por mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.